Dios ha sido bueno es Dios. Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos a nuestro culto esta mañana. Quisiera pedirle, por favor, que puedan abrir su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Continuamos con nuestra serie de mensajes, La esperanza en medio del sufrimiento. El tema que vamos a tratar hoy es una salvación tan grande. Aprendimos la semana pasada que al ser perseguidos por nuestra fe, podemos tomar ánimo al recordar que somos elegidos por Dios y tenemos a nuestra disposición la gracia y la paz de nuestro Dios. El día de hoy, el apóstol Pedro nos enseña que Dios es digno de ser adorado, porque por su gran amor nos salvó. Esta salvación nos da dos propósitos: una esperanza viva que se funda en la resurrección de Cristo y una herencia eterna. Esta salvación debe darnos una nueva perspectiva al enfrentar la prueba de nuestra fe, llevándonos a glorificar a Dios. Esta salvación es grandiosa porque a lo largo de los años el servicio de los profetas y los apóstoles nos trajeron a nosotros el maravilloso evangelio que aún los ángeles anhelan ver. Así es que, entrando en nuestro estudio, en su Biblia, por favor, Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a empezar a leer desde el versículo 3 y arranquemos con una palabra de oración, por favor. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de reunirnos esta mañana para estudiar tu palabra. Pedimos tu guía y tu dirección en el entendimiento y en la aplicación de tu palabra a nuestra vida. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una salvación tan grande es el tema de nuestro mensaje. ¿Y cómo es el concepto, entender este concepto nos va a llegar a ayudar a nosotros a poder aplicarlo a nuestras circunstancias difíciles? El versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Usted puede observar en el texto bíblico el hecho de que esta salvación, nuestra salvación, debe llevarnos a alabar a Dios. El verso 3 dice bendito, significa digno de ser alabado. Esa frase, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es una clara indicación a la deidad de Jesucristo. Dios el Padre es bendito. Jesucristo es bendito. Los dos son dignos de ser alabados. Aquí se resalta la deidad de Cristo y se nos dice a nosotros que debemos alabarle a Dios. Bendito el Dios y Padre, digno de ser alabado. Alabanzas para nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice el texto bíblico. Se nos muestra a nosotros la razón de por qué debemos alabarle. En el mismo versículo 12 nos dice el motivo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer. Observa, la motivación de Dios para salvarnos fue dada por su misericordia. La palabra misericordia en este texto significa compasión mostrada hacia los delincuentes. Entonces usted
y yo podemos observar que lo que le motivó a Dios a darnos esa salvación, a renacernos, como dice el texto bíblico, fue su grande misericordia, su amor expresado para nosotros, aun cuando nosotros somos pecadores, aun cuando nosotros somos delincuentes, aun cuando nosotros hemos infringido la palabra de Dios. Dios, por su amor, nos llegó a dar esa salvación, nos hizo renacer, nos dio el nuevo nacimiento, la salvación. Ahora, Dios no solo nos salvó para darnos vida eterna. En sus planes estaban dos propósitos por los cuales Él efectuó en nuestra vida esa salvación. Y después de observar que la razón para salvarnos es su gran amor, nosotros debemos entender que hay dos propósitos atrás de esa salvación. El primer propósito tiene que ver con una esperanza viva. El verso 3 dice, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Observa cuál es el primer propósito. Este propósito tiene que ver con el hecho de que Él nos hace renacer, nos salva para una esperanza viva. ¿Sabe? La esperanza de la que se habla acá no es una ilusión, no es un pensamiento positivo nada más para que nosotros nos mentalicemos en los momentos difíciles de la vida. La esperanza es más que un sentimiento aquí, tiene que ver con un hecho de la resurrección de Cristo, que esa resurrección hace posible que nuestra esperanza esté fundada no en una ilusión o en un pensamiento positivo nada más, sino que la resurrección de Cristo es la base, es el fundamento para que esa esperanza sea viva. La resurrección de Cristo se define aquí en el versículo 3 como una resurrección de los muertos o de entre los muertos, para ser más preciso. Esa resurrección es un hecho conocido por los judíos, pero lo que ellos no conocían es que iba a existir dos grupos. Por eso el texto dice literalmente que la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, un grupo primero, los creyentes en Cristo, vamos a resucitar primero, y después la resurrección de aquellos que no han aceptado a Cristo se va a dar. Nosotros estamos en el grupo de la primera resurrección. Y es esa resurrección, la resurrección de Cristo y nuestra resurrección, la que fundamenta el hecho de que nuestra esperanza es una esperanza viva. ¿En qué tienes puesto tu esperanza? ¿En economía? ¿En un sueldo? ¿En un trabajo seguro? ¿En nuestras propias habilidades intelectuales? Y nosotros, a través de las circunstancias difíciles que hoy estamos pasando, nos podemos dar cuenta que cuando nosotros fundamos nuestra esperanza en cosas temporales, estas cosas temporales pueden tambalear. Nuestra esperanza está en Dios. Nuestra esperanza está fundada en Él. Nuestra esperanza está determinada por su propia resurrección. Así es que el primer propósito que Dios tiene para salvarnos es darnos una esperanza viva. Tú no tienes que vivir con una esperanza frágil, una esperanza que puede terminar en cualquier momento. Nuestra esperanza, la esperanza del creyente, está fundada no en una ilusión, no en un pensamiento positivo. Nuestra esperanza se funda en una persona y en el hecho de que esa persona resucitó y nos resucitará a nosotros también. ¿Sabes? El texto bíblico en los versículos 4 y 5
nos muestra a nosotros un segundo propósito. Y el segundo propósito para salvarnos es darnos una herencia eterna. Observa verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tú puedes observar en la diapositiva que se acumulan 4 adjetivos para definir esta esperanza. Se llama una esperanza incorruptible. No se descompone. Tú puedes observar que esta herencia a la que se refiere aquí, esta herencia es incorruptible, no se descompone, no se contamina, es inmarcesible, está reservada para nosotros. Cuando comparamos esta herencia eterna con las herencias que podemos recibir en el mundo, una herencia es muchas de las veces una razón para pelearse con los familiares. La herencia puede con el tiempo llegar a descomponerse, puede llegar a valer menos. Esa herencia puede ser contaminada, es decir, puede ser el producto de cosas manchadas, de cosas inmorales, de cosas incorrectas. La herencia de nuestro Dios es incorruptible, es incontaminada, es inmarcesible, no se la puede perder y está reservada para cada uno de nosotros. ¿Sabes? Dios llega a cuidar esa herencia. Es reservada para nosotros, pero no solo cuida la herencia, sino que llega a guardar, llega a protegernos también a nosotros, los herederos de esa herencia. ¿Observaste el texto en el verso 5? Que sois guardados, nosotros, por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios reserva esa herencia eterna para nosotros. La va a cuidar. La característica de Él es que Él ha prometido que esa herencia no la vamos a perder. Pero sabes, mientras Dios protege esa herencia, no solo protege la herencia, nos guarda a nosotros los herederos para que cuando llegue el momento nosotros podamos recibir esa herencia. ¿Podemos perder esa herencia? No, porque esa herencia está protegida por Dios. No confundamos la herencia con las coronas. Las coronas tienen que ver con nuestro comportamiento, con nuestro premio al final de esta vida. La herencia tiene que ver con todas las facetas de nuestra salvación. Esa herencia está protegida por Dios. Por el poder de Dios, dice el texto, mediante la fe verdadera siempre llega a perseverar. Nosotros como creyentes podemos apartarnos del Señor, podemos hacer cosas que no deberíamos hacer, pero aún así Dios nos guarda por su poder. Esa fe verdadera va a llegar a perseverar hasta el final y Dios por su gracia va a guardarnos a nosotros para que no perdamos esa herencia, para que no perdamos esa salvación, para que esa salvación con todas sus características nosotros podamos llegar a tener de ella en el tiempo postrero. En el momento de nuestra salvación, nosotros hemos recibido un anticipo de esa herencia. Somos salvos y podemos estar seguros de nuestra salvación y podemos disfrutar de las bendiciones de nuestra salvación, pero todavía falta ciertos elementos de nuestra salvación para que nosotros podamos tener nuestra herencia completa. Dios nos guarda. A esta doctrina se la llama la perseverancia de los santos. Esa perseverancia no depende de nosotros, depende de Dios. El que tiene la fe verdadera va a ser
guardado por Dios. Cuando nosotros llegamos a Cristo, tenemos salvación, y es una salvación que no nos la pueden quitar. No depende de nosotros, de lo que hacemos. Si dependería de nosotros, nosotros la perderíamos. Depende de que nuestro Dios la guarda para nosotros desde ese mismo momento en que nosotros la hemos recibido. ¿Observaste en el texto bíblico ese verbo reservada y ese verbo sois guardados? Los dos verbos indican, enfatizan el hecho de que esas acciones de reservar y de guardarnos a nosotros no son acciones nuestras, son acciones unilaterales de Dios. Dios reserva esa herencia, la cuida, la protege, nada puede dañarla, pero también Él va a proteger a los herederos, nos guarda por el poder de Él mediante la fe, con el objetivo, observa, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nos salvó, pero hay una parte de nuestra salvación que la vamos a obtener en el tiempo postrero. ¿Observaste? Así es que es importante saber que nuestra seguridad de salvación llega a fundarse en el poder de Dios, en la obra de Dios, en esa decisión unilateral que Él ha tomado de reservar esa herencia eterna y reservarnos a nosotros, los herederos, para obtener un día esa salvación completa y eterna. Quizás la forma de entender mejor esto es observar el pasado, el presente y el futuro de nuestra salvación. Fuimos salvados del castigo del pecado cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal. Somos salvos cada día del poder del pecado, de ese control que el pecado quiere tener sobre nosotros. Y seremos salvos de la presencia del pecado cuando estemos con nuestro Señor. ¿Observas? Es el paquete completo. Esta salvación incluye todas estas tres partes que acabamos de ver. Una vida también sin sufrimiento, un cuerpo glorificado. Hay mucho que hoy no tenemos de nuestra salvación, pero cuando estemos en su presencia, toda esa herencia que Dios está reservando, nosotros, sus herederos, por su gracia, la recibiremos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer. ¿Observas? Nuestra salvación es un recordatorio del hecho de que nosotros deberíamos alabar a Dios cada día por habernos dado esa salvación tan grande. Los versos del 6 al 9 nos enseñan una segunda verdad en torno a la salvación. Nuestra salvación debe llevarnos a enfrentar la prueba de nuestra fe, dándole la gloria a Dios. Observa lo que dice el verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Observas? En lo cual vosotros os alegráis. Nuestra alegría no está dada por los sufrimientos que tenemos. Nuestra alegría está dada por el entendimiento de poseer esta grandiosa salvación. La salvación que ahora tenemos y todos esos detalles de nuestra salvación que los tendremos cuando estemos en su presencia.
todo el paquete completo, toda esa salvación debe producir en nosotros una alegría tremenda, porque esa salvación, aún en medio de los problemas más difíciles, no la podemos perder. En lo cual vosotros os alegráis. ¿Cuándo debo alegrarme? Hermano, yo te animo a que tú y yo podamos desarrollar el hábito de llegar a alegrarnos cada vez que nosotros estamos en momentos difíciles. Cuando estamos en momentos complicados en nuestra vida, sentémonos por un momento y en vez de solo pensar en las cosas que nos afligen, empecemos a pensar lo grandioso de nuestra salvación, la bendición de esta salvación que Dios nos ha dado. Debemos alegrarnos por esa salvación y es en esos momentos difíciles de la vida cuando podemos desarrollar ese hábito de gozarnos en Dios, porque aunque los problemas nos pueden afligir, lo eterno es mucho más grande. La salvación es mucho más grande. Y debemos aprender a gozarnos en medio de los problemas, en medio de las pruebas. No por el problema en sí, sino porque esa salvación no puede ser quitada por más grande que sea el problema. ¿Sabes? El texto bíblico nos muestra una segunda verdad. Nos muestra el hecho de que es Dios quien llega a probarnos a nosotros. Ahí tienes dos verbos, el verbo afligidos y el verbo se prueba. Y esos dos verbos indican que no somos nosotros ni son las circunstancias las que llegan a probarnos, sino es Dios el que está atrás de nuestra prueba. La Biblia dice en el Salmo 66, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Y meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Observas? Es Dios quien nos prueba. Y luego en los mismos versículos 6 y 7 nosotros podemos ver el propósito de nuestra prueba, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Observaste? Para que sometida a prueba nuestra fe. Y la compara con el oro. Y sabes, aquí en estos dos versículos aparece 3 veces la palabra pruebas, con significados un poquito diferentes. Diversas pruebas significa examinarnos atentamente con el propósito de que nuestra fe sea probada para verificar su autenticidad, sea probada con fuego como se lo hace con el oro, se pruebe exhaustivamente nuestra fe. Muchos de nosotros sabemos que el propósito de la prueba es para crecimiento espiritual. Aquí se la compara con el oro, un metal del cual se refiere en la Biblia 385 veces. Es el metal que más importancia se le da en las Escrituras. Dice que este oro es probado por fuego.
Y si recordamos nosotros las circunstancias difíciles que los creyentes a los que escribe Pedro están experimentando, vamos a recordar que ellos saben que algunos cristianos han muerto quemados por fuego en las manos de un rey demente llamado Nerón. Así es que debió ser significativo para ellos esta referencia a cómo el oro es probado por el fuego y cómo nuestra fe es probada por el fuego. Nosotros sabemos que nuestra fe se prueba para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Este texto y otros pasajes nos enseñan esa verdad. Pero sabes, el verso 7 no solo nos habla del propósito que las pruebas tienen en nuestra vida, nos muestran que esa prueba de la fe debe llegar a producir un resultado. ¿Observaste la última parte del versículo 7? Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tu prueba debe dar gloria a Dios. La forma en que tú y yo llegamos a enfrentar las pruebas en nuestra vida deben llegar a ser hechas con tal perspectiva, de tal forma nosotros debemos afrontar esas pruebas para que aún en medio de ellas nosotros le demos la gloria, la honra y el honor a nuestro Dios. Observas, puede ser que esto es una verdad nueva para ti. El propósito de la prueba es que nosotros crezcamos espiritualmente. Y a veces nos enfocamos en ese propósito y cuando viene la prueba nosotros somos conscientes de ese propósito y aguantamos la prueba porque sabemos que es para nuestro bien, porque tiene el propósito de perfeccionar nuestra vida. Y es así. Pero lo que a veces nos olvidamos es que nosotros debemos darle gloria y debemos darle honra a nuestro Dios a través de la prueba. Y sabes, cuando esto sea hecho, esa prueba le dará la honra a nuestro Dios. Pero nosotros también seremos honrados por nuestro Dios cuando Él se manifieste por segunda vez y Él llegará a honrar la vida de todos aquellos que no experimentaron una prueba nada más, porque eso es la realidad de todos nosotros, sino que al experimentarla se enfocaron de tal manera que permitieron que Dios reciba la gloria y la honra. Hermano, es importante que nosotros tengamos este pensamiento presente en nuestra vida. No solamente que la prueba va a llegar a perfeccionar nuestra vida, sino que a través de esa prueba, cuando la enfrentamos con la perspectiva correcta, con el enfoque adecuado, esa prueba puede y debe dar gloria a Dios. ¿Observas? ¿Por qué debo alegrarme de mi salvación? Debo alegrarme de mi salvación porque cuando estoy en medio de la prueba, debo recordar la gran bendición que Dios nos ha dado al tener una grandiosa salvación. Y cuando enfrentamos las pruebas de esta vida, la prueba de nuestra fe, nosotros debemos enfocarnos de tal manera, no solo para que esa prueba produzca el crecimiento que Dios desea producir, sino para que esa prueba produzca el resultado que debe producir, que es gloria, honra y exaltación del nombre de nuestro Dios. Hay una tercera verdad acerca de nuestra salvación. Y es que esa salvación es grandiosa. Los versos del 10 al 12
nos muestran los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros e inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Observas? Se nos enseña acerca del trabajo, acerca del rol de los profetas. Y lo interesante aquí es el hecho de cómo la palabra de Dios está mostrando el hecho de que estas profecías no fueron un invento de un grupo de profetas. Dios se reveló a sí mismo a través de la profecía. Estos profetas no entendían todos los detalles de las profecías que Dios les daba. Y por eso el texto bíblico dice que ellos inquirieron y diligentemente indagaron, escudriñando. Porque esta profecía acerca de nuestra salvación y acerca de Cristo, ellos quisieron conocer más. Y por eso el texto dice, indagando, ¿qué persona y qué tiempo indica el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos? Las profecías del Antiguo Testamento hablan de Cristo, de su sufrimiento, de su muerte en la cruz de Calvario, de que esa muerte iba a llegar a producir salvación para otras personas. Es interesante observar en el texto bíblico esta referencia del Evangelio de Lucas, donde dice, entonces él les dijo, está hablando Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Observas? La palabra de Dios, el Antiguo Testamento, desde Moisés a lo largo de todos los libros del Antiguo Testamento, habla de Cristo, habla de su muerte en la cruz de Calvario, habla de esa salvación que él iba a conseguir. Y los profetas investigaron todo esto. Ellos habían recibido la profecía. Ellos llegaron a entender, probablemente no de manera completa como ahora nosotros lo hacemos, pero llegaron a entender que esa salvación estaba destinada para personas en el futuro. Esa muerte de Cristo y todas las implicaciones completas de Cristo era para el futuro. Y por eso el verso 12 dice, a estos profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Observas la palabra administraban? Significa servían. Los profetas llegaron a indagar los detalles acerca de la salvación y se dieron cuenta que la salvación, tal y como la conocemos ahora, era algo de lo cual nosotros y la iglesia iba a proclamar el Evangelio para que la gente pueda llegar a salvarse a través de ese sacrificio que Jesucristo realizó en la cruz de Calvario. Los profetas servían sabiendo que esos detalles de la salvación era algo para gente en el futuro. Luego los apóstoles, ¿observaste el texto?
ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. La gente que predicó el Evangelio a estos cristianos de los que está hablando Pedro. Así es que vemos el trabajo unificado de los profetas en el Antiguo Testamento y de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y estos dos grupos de personas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento trabajando para llevar el Evangelio a nosotros. A esa generación, desde el primer siglo hasta nosotros. ¿Sabías tú que los profetas sirvieron a Dios para que nosotros entendiéramos todas estas cosas? ¿Sabías tú que los apóstoles administraron todo esto y anunciaron este mensaje para que llegue a nosotros? Gente que no conocimos a ellos, estamos lejos de ellos por un montón de años. Y ellos tuvieron que ser diligentes en el servicio y en el trabajo que los profetas y los apóstoles hicieron. Y su servicio no fue fácil. Muchos de ellos terminaron muriendo de maneras horribles, pero se mantuvieron fieles al Señor, sabiendo que la administración, ese servicio que ellos estaban dándole a Dios, tenía beneficiarios futuros que ellos no iban a conocer en ese momento. Nosotros. Qué grandiosa salvación. Qué enorme salvación. Gente trabajando por nosotros, gente sin conocernos, gente que está separada de nosotros por años, pero siendo fieles al Señor en su servicio y en lo que ellos debían hacer para llevar ese mensaje de salvación ahora a los cristianos del primer siglo y a los cristianos de todas las generaciones, y eso nos incluye a nosotros. Qué grandiosa salvación. Nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia eterna. Y porque Él nos ha dado esa salvación, nosotros debemos adorarle y agradecerle cada día, porque nada de eso nosotros nos merecemos. Su misericordia, su amor, es dirigido a nosotros los delincuentes, los pecadores. Una salvación inmerecida. Y esa salvación debe ser el estímulo para que tú y yo, a la hora de enfrentar nuestras pruebas, podamos enfrentarlas con gozo, sabiendo que esas pruebas están diseñadas para nuestro crecimiento espiritual. Pero no solo debemos enfrentar las pruebas con la perspectiva correcta, porque queremos crecer espiritualmente, sino que a través de esa prueba tú y yo podemos darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Y debemos recordar que esa salvación grandiosa fue el producto de nuestro Salvador muriendo en la cruz de Calvario. Y ese mensaje del Evangelio fue el trabajo, el servicio a lo largo de los años, a lo largo de los siglos,
de un grupo de profetas y luego en el Nuevo Testamento de un grupo de apóstoles y de líderes que se han mantenido fieles comunicando el mensaje de salvación, y por su fidelidad y obediencia a Dios, ese mensaje ha llegado a nuestras manos. Y nosotros ahora necesitamos valorar la grandiosa salvación que se nos ha dado. Y que esa salvación nos sirva de estímulo a la hora de enfrentar los problemas, para poder hacerlo con gozo. Y para saber que así como los profetas y los apóstoles y los líderes y los pastores que han hecho su trabajo de comunicar el evangelio a lo largo de estos años, ahora es nuestro turno para que nosotros de manera fiel podamos compartir esa grandiosa salvación a un mundo que hoy más que nunca necesita escuchar que en Cristo hay salvación. Observas que el versículo 12 termina haciendo referencia a los ángeles, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos tienen un anhelo de mirar. Mirar significa observar inclinándose. Figurativamente es como que los ángeles tendrían que asomarse por una ventana en el cielo para observar el evangelio y cómo ese evangelio salva al incrédulo, salva al perdido, le da vida eterna. Ellos se maravillan de la grandiosa salvación que nuestro Dios nos ha dado. No dejes que tus problemas te lleguen a impedir comunicar esta salvación grandiosa a un mundo que necesita escuchar de Cristo. No nos enfoquemos tanto en los problemas que perdemos el objetivo de nuestra vida. Demos gloria a Dios por esta grandiosa salvación que ahora ha sido encargada a nosotros. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque en ella nosotros podemos entender cuán grande es esa salvación. Nos salvaste para darnos una esperanza viva, para darnos una herencia eterna. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, porque nada de eso nos merecemos. Pero tú, por tu misericordia, te has placido darnos esa salvación grandiosa. Y Padre, ayúdanos ahora, cuando a nosotros nos toca pasar por el fuego de la prueba, por cosas difíciles y complicadas, por situaciones donde nuestra fe es probada. Ayúdanos a hacerlo con gozo, con alegría, sabiendo que aunque los problemas puedan aprisionarnos y afligirnos tanto, esa salvación eterna está reservada y está guardada, está protegida para nosotros y las circunstancias no pueden quitarnos. Gracias por el trabajo fiel de profetas, de apóstoles, de líderes, de pastores a lo largo de todos estos años.
porque gracias a su fidelidad, un día el Evangelio fue escuchado por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ahora a nosotros tomar la posta, ahora a nosotros tomar ese grandioso Evangelio y comunicarlo a tantas personas que necesitan. Y te rogamos que ellos puedan recibir esa grandiosa salvación como nosotros lo hemos hecho. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.